acompañamiento. Está bien.
Tengan ustedes muy buen curso de ortopedia y traumatología. Sí, está bien mi audio y el video. Buenas noches, Sí, doctor. Sí se lo escucha. ya, gracias, porque necesito constantemente eso. Voy a comenzar a compartir mi pantalla para comenzar la clase del día de ahora. Veo que hay una asistencia adecuada para empezar el curso. Entonces comenzamos con el inicio del curso de ortopedia y traumatología y tenemos que alinearnos con lo que dice
la universidad. La misión de la facultad es formar médicos con alto nivel científico, tecnológico, de excelencia, con sólidos valores humanísticos y comprometidos con la actualización permanente, contribuyendo a crear nuevos conocimientos a través de la investigación, proyección a la comunidad para fortalecer la prevención de las enfermedades, promoción y fomento de la salud, contribuyendo al desarrollo del sistema de la salud mediante programas de la excelencia, que en eso es lo que estamos viendo. Vamos a ver, acá hay un caso muy interesante, comenzamos con un caso, una doctora de 65 años, como decía, mórbida, con prediabetes. Esta prediabetes fue, a pesar de que fue diagnosticada de prediabetes, le dan metformina 3 veces por día, hipertensión arterial, toma enalapril mañana y noche, sufre caída con la mano empalmada, con la mano en extensión, trauma de baja energía, que ya vamos a conversar sobre eso, y acude a emergencia con dolor intenso de impotencia funcional. Y vemos esa placa, lo que es característico de una fractura de radio distal, denominada muchas veces como fractura que de Cole. Yo veo detrás esa fractura, yo lo veo por acá. Y vemos en la placa que de perfil que tiene que el trazo de fractura hacia el dorso, característico de una fractura que es de necesidad quirúrgica. Se opera a no haber placas indicadas hacia el lado anterior, una placa anterior se coloca hacia el dorso, y esas cosas manchitas, un injerto óseo mineralizado sumamente bueno, y va relativamente bien. Pero ¿qué cosa pasa? Se le da de alta el segundo día y la paciente tiene un síncope, se desmaya mientras se bañaba, y acude y eh, es llevado por sus familiares prácticamente inconsciente, entra a la sala de shock trauma y se le ve, el traumatólogo le ve esta fractura, hay 2 pedazos que de hueso, entonces el doctor dice fractura de 2 partes y toda la cabeza está en barro, está hacia adentro. Y el shock trauma le toma una placa de rayos X y miren los pulmones. Diagnostica una trombosis pulmonar, tromboembolismo pulmonar como complicación de las fracturas y ha hecho un distrés respiratorio. El paciente de 3 semanas después sale del cuadro y la placa de rayos X vemos una hernia diafragmática muy grande que no fue diagnosticado inicialmente, que le tomó la placa de radio distal, está en proceso de unión o consolidación, se ve bastante claro, y el hombro ya quedó como secuela. Hace una consolidación viciosa que en resumen sería, está soldando el hueso chueco. Entonces lo vemos más claro y entra a junta médica y se encontró 9 faltas que son punibles, 9 faltas que son sancionables y pueden ser iniciados a proceso disciplinario con sanción y despido a estos médicos. Entonces, de esto se trata parte de esta primera clase, que es historia de la historia clínica, pero no es así tan claro. Acá vemos una tibia vara, el vara es hacia adentro, en forma C, y acá tenemos una unión por una falla de técnica. Todo este es campo de la especialidad de ortopedia y traumatología, o este caso de mieloma múltiple con tumoraciones múltiples en la pelvis, cráneo y pulmones. Vamos a definir 2 términos. Traumatología son lesiones del sistema músculo-esquelética no producida por trauma, y acá tenemos una fractura muy compleja muy compleja de la articulación de los dedos con luxación con pedazos de fragmentos, y esto también es campo de la traumatología. Ortopedia son lesiones no producidas por trauma, y la traumatología, lesiones del sistema musculoesquelético producidas por traumatismo. Y ahora sí,
Comenzamos con esta introducción, la clase del día de ahora, que es principios de tratamiento de las fracturas, lo que es historia clínica. Actualmente la historia clínica antigua y la digital, pero esto en la historia clínica de la traumatología tenemos que tener una afiliación sumamente clara, dominancia, si es diestro o zurdo, qué actividades de la vida diaria realiza, qué trabajo de deporte hace y qué antecedentes, que es sumamente importancia, porque todos estos parámetros, toda esta información, mientras mayor información tenemos, nos va a ayudar a la toma de decisiones. En ese cuadrito es importante, tenemos la edad por estos parámetros y tenemos la curva de mortalidad. Quiere decir, en los primeros años, de 60 a 70 años, predomina la fractura de radio distal, de 70 a 80 años la fractura de columna y después las fracturas que de cadera y asociada ya a una mortalidad alta. Entonces, por eso que el tema de fracturas del miembro inferior van a hablar mucho de fracturas de cadera por la importancia que da y el pronóstico que da a estas pacientes si no son operadas a tiempo. Entonces, vamos a resumir de dónde comienza la historia clínica. ¿Qué cosa es la historia clínica? Es llenar un formato, un papel, estar en la computadora, llenar la edad, sexo, tipo de traumatismo, o es más complejo. Yo pienso que es más complejo. Inicia de cómo tenemos la interrelación con el paciente. La relación médico y paciente es importantísima para conseguir mayor datos y con eso poder analizar todos los datos que tengamos para llegar a un diagnóstico correcto, pero orientada a bases y metas con objetivos claros, individualizada de acuerdo a las condiciones del el paciente y siempre pensando lo mejor para él. Entonces, siempre hay que ponernos en el lado del paciente. Vamos a ver cómo se debe afrontar el paciente. Por lo que viene, vengo por una caída con la mano empalmada, un trauma de baja energía. ¿Y qué cosa es lo que tiene? En la placa de radio X que lo examina, tiene una fractura de radio distal llamada fractura de Cole, que ya hemos hablado, y tenemos que indagar todos sus antecedentes. Hay pacientes que no se acuerdan sus antecedentes, pero por lo menos decir qué medicinas tiene, qué medicinas toma. Le sacan una bolsa de medicinas que toma y con eso ya puedes inducir qué enfermedades tiene y qué grado de enfermedad tiene. Y distinto que un paciente tiene hipertensión, que toma una sola dosis de una pastilla, ponte enalapril, como la doctora, es una pastilla un poco más antigua, o ibersartán, o que toma ibersantar más alodipino. Y si toma dos tipos de medicinas, probablemente sea una hipertensión de manejo más difícil. Entonces, eso es importantísimo, conocer todos los antecedentes, y de ahí tenemos otro enfoque, que es el cuarto enfoque, que sería este de acá, que es, tenemos que investigar qué otra cosa más tiene. Por eso viene a ser ya el prequirúrgico, el hemograma, glucosa, ura, creatinina, eh, la evaluación por anestesiología, cardiología y neumología. Ese es lo mínimo que es esto. Podemos que resumir, tenemos el paciente, la gente, el tipo de trauma y esta interrelación entre paciente y trauma, cómo actúa en él y qué consecuencias tiene. Y todo esto nos va a servir. Disculpe, ¿algo necesitan? Por favor, les escucho o en WhatsApp también es importante, ya por favor, si no escuchan el WhatsApp o me interrumpen, encantado. Entonces, al final lo que tenemos que hacer es una balanza entre los pros y los contras. Lo único, a favor de la cirugía tenemos esto, en contra tenemos esto, y con eso podemos tener unos indicadores, unos porcentajes de complicaciones que ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver qué cosa pasaba, qué cosa estaba pasando con los pacientes
Y mira, en la pandemia, en Omicron, 85 años, el año 22, sufre caída de nivel, tórax, una EPOC, imagen de una fibrosis pulmonar, no es demasiado avanzada desde el punto que de vista, y vemos una fractura de cadera, como va de trocánter a trocánter, ya van a ver, se llama intertrocantérica, los términos de traumatología son sumamente fáciles, tienen que acordarse de la anatomía. Glicemia de 100, 140, puede ser por el estrés, no sabemos si el examen lo tomaron ayuno o no, hemoglobina de 9, hay que llamar la atención por el sangrado de la fractura y la presión elevada que había que considerar. El paciente comienza a desaturar, se diagnostica COVID grave, pasa a la UCI y dice 3 semanas en la UCI. Y regresa después de 3 semanas. ¿Cómo regresa el paciente? Desorientada. Es decir, nuestro paciente ya no está igual, sino ya está desorientada. Creatinina 2,5, urea 53, proteína C reactiva 4,3, quiere decir estamos ante un proceso infeccioso, velocidad de sedimentación 32, y la albúmina está muy bajo, menos de 3, se asocia a mortalidad alta. Entonces ya cambió, no es el mismo paciente. Es como si fuera una enfermedad que puede evolucionar en el tiempo. Una fractura compleja, imaginamos que suelda más o menos bien y puede tener una función adecuada. En cambio, una fractura articular se puede desplazar con el tiempo y cada vez puede quedar peor. Entonces, hay que tener la evolución del tiempo. Una paciente, quiere decir, una fractura que se toma ahora, tenemos la placa radiográfica y diagnóstica ahora, a los 10 días podría que cambiar el diagnóstico. Igual, tienes una gripe de acá de 10 días, tú no lo tratas, de repente en 20 días estás con una bronquitis, en 20 días más una neumonía o qué sé yo. Entonces, tenemos que valorar el tiempo de la enfermedad, las condiciones del paciente, qué recursos tenemos nosotros en el hospital. Quiere decir, si yo estoy en un hospital bastante pequeño eh, y no tengo condiciones para hacer que la cirugía, tengo que asumir que tengo que derivar el paciente. Decisiones de la cirugía, qué decisiones hay, qué técnicas quirúrgicas puedo hacerle y emplearla mejor para ese paciente, para lo que yo sé y para el instrumental que yo tenga. Y ponte, yo veo que el clavo cefalomedular para el húmero es el gol estándar, es lo indicado para las fracturas intertrocantéricas inestables, pero para colocarlo necesito un aparato de arco en serie. Yo estoy, ponte, en una ciudad pequeña en el interior de Puno, no en Puno, en el interior de Puno, y probablemente no tenga este aparato, este arco en C, y probablemente sería mejor no colocarle un clavo céfalo medular, sino una placa, un DHS o otro tipo de implante. Entonces, todo eso sirve para ver. Esto sale un cheque. Cuando sale un check, porque es importante, el hueso es una entidad viva y va a producir un sangrado por el hueso mismo. Tenemos que unas costillas sangra 125 y vemos que una pelvis tiene un sangrado que es masivo. Hay que tener cuidado en eso, ¿no? Entonces, nuestro paciente tenía una fractura de fémur y tenía una anemia de 9, me parece, y probablemente se deba a esto, ¿no? Al déficit al sangrado propio. Entonces, el médico tiene que ir conocimiento, no hay otra cosa, tiene que conocer, saber lo que hace, cómo lo hace, qué técnica planificar,
siempre lo mejor para el paciente y ponerse en su lugar de él. Para todo esto, tienes que tener conocimiento, mucho conocimiento para una toma de decisiones basadas en metas y objetivos de acuerdo al paciente y a la realidad tuya donde estás. Lo que veo en emergencia es esto, al paciente ni lo examinan, le ven una placa de rayos X o este doctor, este residente recién ingresado y dicen, ¿y ahora qué cosa hago? Y se olvidan de examinar al paciente. ¿Cómo empieza una historia clínica? ¿Cómo empieza una aproximación diagnóstica? Primero, en la relación médico-paciente. Si usted no tiene una buena relación médico-paciente, no va a tener ni un dato o va a tener datos erróneos de cómo se cayó, cuándo fue la caída. De repente tiene una caída que te sido reciente y la verdad que ha sido hace 3 semanas, un mes, y eso ya no te va a llevar a un camino errado. Entonces, la relación médico-paciente es importantísimo, el examen clínico general, las imágenes siempre dos incidencias, las analíticas, te va a llevar un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Vamos a ver algo de ilustraciones de hombro que la vez pasada no hemos visto. Es un paciente, un surfista, que el año 17 yo estaba también por ahí cerca corriendo tabla, y este tenía una entidad que se llama luxación residuante de hombro. Ese hombro se luxa, se luxa, se luxa. Es una de las contraindicaciones de natación o ir a surfear. Es deshidratación, fiebre, convulsiones, heridas abiertas y la luxación residente de hombro. Porque si tú estás luxado del hombro, es muy posible que puedas nadar. Y yo lo llegué yo lo saqué al mar mi estimado, tenía un famoso hombro de la charretera, ¿no? De esta forma, ya vamos adelantando las clases de miembro inferior. ¿Qué necesitamos para un diagnóstico certero? Historia clínica, el examen clínico general y especializado. Cuando aparece una flecha, es importante, y si es importante, es pregunta de examen. No hay vuelta que hacer. Vamos a ver con los síntomas de la enfermedad. Los síntomas son comunes en todos los traumatismos, en toda la especialidad. Dolor, impotencia funcional, no puede mover la extremidad, movilidad anormal eventualmente, deformidad, edema, equimosis, muchas veces más tardío. Una fractura del antebrazo y vemos totalmente un brazo totalmente chueco, ¿no? Y en este caso acá vemos una celulitis, que también es parte de la especialidad, ¿no? Un edema, impotencia funcional, dolor. Los síntomas son generales para todos los traumatismos, por eso no lo vamos a repetir que lo mismo. Y la rotación también, lo que es muy claro, la rotación de las extremidades, es un ejemplo de rotación de los dedos, y es evidente que este dedo está totalmente rotado, desalineado. Hay que determinar dos conceptos de baja energía y alta energía. De baja energía es cuando uno está caminando y se cae. Y alta energía es cuando absorbe mucha energía, una herida de arma de fuego, caída de altura, accidentes de tránsito. La energía que tú absorbe el organismo es mucho más severa y eso denota una lesión muy grande de partes blandas. Las partes blandas son importantísimas para el pronóstico de las lesiones, y una fractura de alta energía, su pronóstico va a ser peor. Entonces, yo quiero definir esto por alta energía, tal vez con un ejemplo. Este acá es un paciente mío. Si puedo ver, lo tengo que quitar, a ver, ahí está. Estaba entrando a su casa y de su edificio es que grabó esto, ¿no? Tuvo suerte porque se ha podido caer encima del auto, estaba con casco y todo el apoyo fue encima del hombro y ha hecho una fractura de escápula.
No sé si ven acá, todo esto acá está fracturado y tiene una pequeña fractura acá. Entonces, definitivamente, el tema el tema de él es dolor, impotencia funcional, crepitación, los síntomas de parecido, y la placa de rayos X ya es una fractura de escápula que ya determina para la especialidad, ¿no? Los signos son idénticamente a los síntomas. Entonces nos facilitamos dolor, impotencia funcional, movilidad anormal, es exactamente igual. Entonces tenemos una mano, el paciente no quiere decir qué cosa le pasó, una dolor intenso, impotencia funcional, puede ser puño, edema, equimosis, después de conversar muy bien con él, ya comenzó a tener una mejor relación con el médico y dijo que le había golpeado en una pelea, y había golpeado a alguien. No quiso decirlo porque su seguro no admite accidentes de este tipo y tiene la típica fractura de boxeador, la fractura del cuello, del cuello de la base del quinto metacarpiano. La lesión de las partes blandas, mira la equimosis que tiene en las dos piernas, las flictenas, que pueden ser hemorrágicas, cuando tiene estas flictenas todas rojas, todo, tiene un pronóstico peor, tiene mucha lesión de las partes blandas. ¿Y qué decía Alonso en este simposio? Las fracturas es una lesión de las partes blandas, que allá abajo en el fondo hay un hueso rato. Acá vemos una fractura a pedacitos. Esta fractura que está a pedacitos se llama fractura conminuta. Eso ya lo vamos a ver. Y vamos a ver un poco de imagen. Esta es una resonancia del cuerpo que completa. Las imágenes son exámenes auxiliares que nos ayudan a planificar y a correlacionar nuestro diagnóstico. No es para hacer un diagnóstico. El diagnóstico es clínico y tú colaboras o puedes avanzar más con el tipo de diagnóstico viendo las imágenes, pero una imagen de resonancia de cuerpo entero para saber qué cosa tiene, Dios mío. Vamos a ver las placas de rayos X que siempre tiene que ser en dos incidencias, frente y perfil, tomografía, importantísimo en fracturas articulares, resonancia para ver las partes blandas, ecografía ahora es sumamente útil, la gammagrafía para ver extensiones, sobre todo osteomielitis y lesiones tumorales para detectar metástasis óseas, electromiografía para determinar lesiones de nervio, arteriografía, que ya vamos a tener algunos casos. ¿Cómo uno tiene que examinar? Uno tiene que examinar pensando que yo estoy tocando una muñeca y, este es el esteroide de radio, esa es la tabaquera anatómica, acá está el escafoides, al lado está el hueso grande, el estiloide, el cúbito. Entonces, uno va examinando de acuerdo a la anatomía. Entonces, conocer la anatomía, no conoces la anatomía, no puedes operar. Tanto así que yo tengo muchos años como traumatólogo y antes de entrar a una cirugía, agarro mi libro de anatomía y reviso mi anatomía y reviso mis abordajes, por dónde voy a ingresar, a pesar que todo lo opero 2 a 3 veces por semana, lo vuelvo a revisar dónde están los elementos vitales, dónde es mi abordaje, qué peligros hay, y lo vuelvo a revisar. Y siempre examinar la sensibilidad y pulso en todos los pacientes. Habrán leído esta noticia que salió ayer. Mira, usó torniquete, fue olvidado, pasó 3 días en el hospital y nadie examinó pulsos y estos colegas están con un problema sumamente serio por no seguir la parte básica, el examen físico, que si tú lo operas,
tienes que examinar la circulación al día siguiente, ver si hay edema, quimos y la sensibilidad a la circulación. ¿Cómo tenemos que comenzar? ¿Cómo tenemos que comenzar? ¿Qué tipo de trauma? Si es una fractura única o puede tener múltiples fracturas. Si la fractura, ¿dónde está? Si está en la articulación, que sería importante. La lesión, el grado de lesión en las partes blandas. ¿Qué enfermedades tiene el paciente? Eso es importantísimo. ¿Dónde, en qué parte del hueso está? ¿En qué hueso, en qué parte? Si está en las articulaciones. ¿Y qué comportamiento tiene las fracturas? Si tienen tendencia a desplazarse, que eso vamos a hablar en cada fractura en sí. Ese es un principio que lo voy a repetir, que cumple en todas las fracturas. Las fracturas articulares requieren reducción anatómica. Quiere decir reducción anatómica, quiere decir que tiene que quedar como el paciente nació. Tiene que quedar igualito y tener una estabilidad absoluta. Quiere decir realizar un elemento de ososíntesis o edificación de las fracturas que no tenga movilidad. Ese es el principio de fracturas articulares y este es muy importante, que aplica en todas las articulaciones del organismo, ya sea del radio, del codo, del hombro, del pie. ¿Qué necesitamos para que un hueso suelte? Reducción. Ustedes tienen un glosario que de términos. Reducción significa que el hueso esté en su sitio, estabilidad, que no se mueva y que el hueso está vivo. Si un hueso no está vivo, no va a curar. El hueso no es una madera, es una entidad viva. Y vamos de frente a hablar un poco de la clasificación, que a los traumatólogos nos gusta mucho clasificar. La clasificación para nosotros es un ejercicio mental que nos ayuda a entender que las fracturas, entendemos las fracturas para tratarlas con objetivos y metas. Entonces, ante todo, la forma fácil de clasificar es decir, ante qué hueso estamos, el húmero, dónde está localizado, en las epífisis, en la diáfisis, en qué lado de las epífisis, proximal o distal, o el tipo de trazo, es sumamente describir qué trazo tiene, transverso, oblicuo, segmentaria, con minuto, y el compromiso articular, vuelvo a repetir la importancia, porque una fractura articular tiene que quedar exactamente como el paciente nació. Eso es prácticamente fractura articular, es sinónimo de tomografía y prácticamente de cirugía. O el trazo que de fractura, transversa, oblicua, este es en espiral, viene por acá, en cuña, y este pedacito se llama fractura comminuta. En todos los huesos aplican igual, es una mano, tú uno describe fractura de la diáfisis, oblicua, una transversa corta, tenemos una fractura segmentaria o una transversa pura. Solamente describiendo es suficiente. Definitivamente existe una clasificación llamada O. Esto solamente para que ustedes tengan claro, los pacientes, los eh, alumnos que tienen mayor interés, yo les voy a dar un apps donde está toda la clasificación. El app es muy fácil de utilizar. Uno ubica el tipo de fractura, hace el match y ya te da qué fractura tiene. Vamos a resumirles algo muy breve, eso no es pregunta de examen, nada de eso, es poco de la cultura. Cada hueso tiene un número, el número tiene el 1, del epífisis proximal 1, la diáfisis 2, el epífisis distal 3, y según que la gravedad puede ser A, B, C. Entonces comenzamos un ejemplo, hueso 1, diáfisis 2, por la complejidad C y el subtipo 1. Eso es muy fácil buscarlo. Agarran las tablas, eso están publicados en el apps, en emergencia, todas las emergencias tenemos pegados toda la clasificación, pero como te digo, ustedes tienen que describir en qué hueso está, qué parte del hueso, si es articular o no,
y según el trazo, qué trazo tiene. Es una fractura cerrada, clínicamente tiene todos los signos, equimosis, edema, probablemente tenga una pérdida de la perfusión distal de la mano, y las fracturas expuestas, donde hay un contacto del interior hacia el exterior, o puede ser de afuera para adentro o de adentro para afuera, como esta lesión sumamente grave. Y tenemos una clase que vamos a hablar de estas heridas abulsivas. ¿Cómo se puede restaurar, cómo se puede tratarla? Conservadores con yesos, fijación externa con unos aparatos que van por afuera y fijación interna. En caso que no se pueda reconstruir una articulación, iría para prótesis. Los tipos de tratamiento quirúrgico pueden ser clavos, placas, tornillos y fijación externa, que ya lo vamos a ir viendo. Vamos a ver un video. Yo creo da para ver un video. Es una fractura de la cabeza del quinto metacarpiano, una técnica mínimamente invasiva, técnica MIPO. Se hace la incisión de la piel, se va a separar todo el aparato extensor, se coloca un pequeño clavo, se mide el tamaño y la longitud, siempre usamos el arco en C, que es un monitor de rayos X. Al usar el aparato de rayos X, vamos a verlo, yo he grabado esto, por eso se ha grabado un poco chueco esto. El arco en C, pero no lo voy a enfocar, ahí ya lo estoy enfocando, esa es la guía, el tornillo que está colocado adecuadamente, y posteriormente vemos si hay rotación de los dedos. Ya lo conversamos de la rotación de los dedos, cómo se ve según la línea del eje de los dedos. Vamos a hablar un poco qué análisis se dejan en la cirugía. Hemograma, definitivamente, es importantísimo, importantísimo. Grupo y factor sanguíneo, de repente pacientes en lesiones graves, probablemente van a necesitar paquetes globulares, glucosa, urea, creatinina, tiempo de coagulación y sangría, examen de orina, muchos pacientes tienen infecciones ocultas, BDRL, Lisa no es necesario en el hospital, en muchas clínicas pidan. COVID hemos pedido hasta en la época de COVID. Entonces, esto es según el episodio que tengamos o las enfermedades que prevalezca, podemos aumentar algo del riesgo quirúrgico. Placa de rayo de tórax es importantísimo. La mayoría de las complicaciones postoperatorias en traumatología son por neumonías, atelectasias o por pulmonares. Electrocardiograma, tenemos que saber si va a requerir sangre, y el riesgo cardiológico, el riesgo neumológico, que vamos a ver algo, evaluación preanestésica, importantísimo. Tenemos el consentimiento informado, que vamos a hablar al último, y definitivamente no acaba esto, sino tenemos que evaluar si se puede, antes de la cirugía, con terapia física, asistencia social y psicología. El riesgo quirúrgico se mide mediante la clasificación de LASA, y eso hay que saberlo, porque adjunto a esto tiene un grado de, ya ni sé dónde estaba yo, un grado de mortalidad, mira, ¿no? Grado 3, mortalidad de 4,5, grado 4 de 23,5. Entonces, ya hay algún problema en cuanto hay algún problema en cuanto a esto, ¿no?
Vamos con esto, no quiere funcionar. Pero creo que sí. El riesgo neumológico que usan generalmente es esto. Yo, a mí me gusta usar el riesgo Ariscat. El riesgo Ariscat, como ustedes ven acá, es un riesgo eh, importante porque ya nos está dando qué tipo de complicaciones va a tener, en este caso, el riesgo de complicaciones pulmonares. Hay una calculadora que lo pueden bajar a internet o ni siquiera bajarlo, eso, o online, que ustedes pueden determinar qué riesgo de ARISCAT tiene, con eso ya saber qué porcentaje de complicaciones pulmonares, y eso es importante para conversarlo al paciente. Todo esto acá tiene que ser conversado con el paciente. Una de las preguntas que me dicen, eh, ¿me voy a morir durante la cirugía? Y el riesgo de fallecimiento y cirugías de traumatología es menor al 5%, que es adecuada. Realmente no tenemos muchos problemas, felizmente, con mortalidad intraquirúrgico, pero siempre hay que advertir esto a los pacientes, ¿no? El concepto de paciente frágil, hay una escala que de Sen, que sería bueno que ustedes sepan la escala que de Sen. Esa escala de Sen te va a determinar si el paciente es frágil. Y si ya tienes un paciente frágil, ya tienes que, no va a servir para la toma de decisiones. Entonces, lo que yo, ¿qué cosa hago? Hago un riesgo de complicaciones. Esto es basada en la evidencia. Ponte, yo veo infecciones acá, marcador quiero. Este, yo quiero infecciones, acá dice el 5%. ¿Y por qué es el 5%? Porque yo le digo a inteligencia sanitaria que me haga un control en mis pisos, me diga qué porcentaje de infección tengo en los últimos 6 meses, me dice tienes 3%, el 5%, eso se lo digo. Si yo tengo un infarto antes de los 6 meses, tiene un riesgo de complicaciones del 11%. ¿Cómo saco esto? A una búsqueda sistemática en PubMed o en Cochrane y veo, según los trabajos de mayor nivel de evidencia, y la pregunta es de infarto que cardíaco menos de 6 meses, el porcentaje de complicaciones. Igualmente, mayores de 70 años, por ser mayores de 70 años, su porcentaje de complicaciones es de 6%, bien aceptable, pero ya mayores de 90 años ya tienen una complicación del 50%, y es altísima. Entonces, el paciente de 90 años ya hay que, hay que valorar bien si vale la pena operarlos o no. De trombosis el 30%, y así vamos viendo algunas cosas. Y vamos a ver una cosa, un detalle importante, ¿no? Esto nos pasó en COVID, ya sabíamos, pero el paciente que oxigena menos del 95%, su complicación es el 30%, es altísima. ¿Y qué cosa pasaba en los primeros días de la pandemia? Pacientes saturando 90 o menos, nos obligaba a operarlo, y es una contraindicación de la cirugía. Y todo esto está escrito. Entonces fuimos a hacer una búsqueda sistemática que ustedes, como ustedes hacen, y nos respaldó que menores de 90 grados de porcentaje de saturación no se opera hasta después de la tercera semana cualquier enfermedad, cualquier fractura que tenga. Vamos a ver el consentimiento informado. ¿Qué uso yo? La Sociedad Española de Cirugía, de Ortopedia y Traumatología, por sus siglas SECOT. Tú vas a la página y abres a consentimiento informado, y te va a dar todo esto acá, y tú pones acá un clic, fractura de tobillo y pie,
y te da un consentimiento claro. Entonces, te da el consentimiento, ¿qué viene a ser? Viene a ser el resumen de todo lo que hemos hablado, y si todo lo que hemos hablado de la historia, el diagnóstico, sus placas de rayos X, lo que hemos dicho basado en metas y complicaciones, cómo va a quedar, qué porcentaje que vaya mal, todo eso le informamos al paciente, le decimos, tiene una fractura de radio distal, de coles, por ser articular requiere una reducción anatómica y fijación interna, requiere cirugía. Su estado actual del paciente, no hemos encontrado ninguna antecedente que complique o agrave más y por ser una cirugía ortopédica va a tener un riesgo de complicación del 5%. Más o menos ese consentimiento informado. Yo le digo al paciente, antes de hacer un consentimiento propio que cada hospital tiene, le digo, vamos, revise usted el consentimiento informado, de este caso de la CECOT, y revise y da todas las preguntas. Yo le voy a dar mi consentimiento informado de mi hospital, de mi clínica o propio mío, por yo al consentimiento informado, el estándar que sale uno puede agregar según lo que uno vea conveniente de acuerdo a las patologías o qué cosa encuentra. ¿Hay alguna pregunta para mostrar dos casos clínicos? Estamos en la hora precisa. Yo los escucho, leo por el mensaje. Ya el delegado anterior le dije, por favor, que comparta el glosario de términos, o sea, bueno, bajarlo en el aula virtual, que es todas las palabras que usamos los traumatólogos para la comunicación nuestra, ¿no? En lenguaje propio. Consolidación de fractura, fractura de consolidación viciosa, no unión, pseudoartrosis, síndrome de Sudeck, tibias varas, tibias valgas, coxavara, exacto, etcétera. Me parece que lo tiene. Vamos a un caso clínico, una caída de altura, de escaleras, alta energía, fractura de la rodilla. Yo veo una fractura acá, y veo un trazo de fractura por acá, un pedazo de hueso por otro lado, y la placa de rayos X, vista de la cirugía es esta, se ha puesto tornillos interfragmentarios para darle estabilidad absoluta, ya cuando sean traumatólogos van a saber de esto, y se ha puesto la parte de los tornillos interfragmentarios para estabilidad absoluta, dos placas de neutralización. Los traumatólogos nos gusta mucho hablar de la física, de la biofísica, del comportamiento de las placas. eh, y ya posteriormente, cuando quiera, podemos conversar. Y ya se ve la consolidación de la fractura, el hueso está soldado. Enseñarse a este caso, lesiones de baja energía en hueso osteoporótico pueden dejar patrones de fractura de complejos. La planificación es esencial. La cirugía no empieza en el momento que uno corta, empieza un día antes que el médico estudie el caso, yo reviso mi anatomía, dónde voy a hacer mis cortes, qué placa voy a utilizar, cuál es la mejor técnica. Pienso, hago una planificación virtual o una maqueta y así hago todo mi sistema como voy a planificar. Otro paciente un poco más joven, caída de altura, una fractura muy compleja, yo veo una fractura acá, este hueso se está yendo por acá y el tobillo se está yendo para atrás, se está luxando. La tomografía es muy útil, casi sinónimo que hemos hablado, fractura articular, sinónimo de tomografía. Ahí está la reducción de la fractura, estabilidad absoluta, reducción anatómica como tiene que ser, y ya vemos que la fractura comienza a estabilizarse. Este índice de Charleston también ayuda a los que tienen mayor interés, que nos da ciertos indicadores de complicaciones de la fractura. Uno lo puede bajar, hay calculadora de esto, el riesgo cardiológico de Coleman, es bueno tenerlo a la mano, índice de actividad de la vía diaria de Bartlett,
que está correlacionado con las complicaciones, es muy útil para mí para decidir la toma de decisiones. Entonces ya voy a salir de compartir para iniciar las preguntas. No sé si hubiera alguna pregunta. La clase lo he tenido que hablar un poco rápido por la cantidad de información que hay. El delegado anterior le mandó las clases en PDF, son las mismas clases, se variaban algunas cosas porque no dio tiempo o no dio tiempo para conversar mucho de fracturas de escápula y de mano. Por eso en esta clase he puesto algunos casos de escápula y fracturas de la mano para ya no tener que repetirlo en la clase de miembro superior, que es una clase un poco extensa. ¿Hay alguna pregunta respecto de la clase del día de ahora? ¿Hay alguna pregunta que quieren hacer? Yo lo podía resumir muy corto. La historia clínica es importante abordarlo. La relación médico-paciente, muy importante. ¿Por qué viene el paciente? ¿Cómo se cayó? Mecanismo de trauma. Ahí tiene que tener alta energía, baja energía, el diagnóstico que vas a hacer, tanto clínico como radiográfico, por imágenes, y si es fractura articular, requiere tomografía, te vas al otro aspecto, los antecedentes con detalle, todos los antecedentes valen, y vas a la otra a la cuarta parte, que es la búsqueda de alguna enfermedad que no sabe el paciente. Por eso los exámenes prequirúrgicos, le haces un escáner general para ver en qué estado se encuentra el paciente y su grado de osteoporosis, que también. Todo eso uno lo une y va a determinar pros y contras. Y eso se resume que la clase que hay a favor de cirugía y que hay en contra. Si tiene alguna enfermedad, si tiene diabetes no controlada, tú buscas en la bajada, lo basado de la evidencia, o si hay un trabajo en tu servicio sobre complicaciones en fracturas en pacientes con diabetes, ellos ya te pueden dar un indicador de complicaciones y no tienes ese dato exacto, buscas por la evidencia y según la evidencia actualmente dice 30%. Entonces con eso ya te da cierto indicador que tú le tienes que decir al paciente, tiene una fractura de húmero, diafisaria, desplazada por detrás, en el húmero de tercio medio, por detrás una oblicuo corta, inestable, que requiere cirugía. Los riesgos son estos. Y con eso va al consentimiento informado, que es todo lo que hemos conversado. Entonces, los riesgos de complicaciones que vamos a hacer en la próxima clase son todos estos, con estos porcentajes, si es que quieren. Más o menos sería el resumen de la clase de ahora. Veo que no hay ninguna pregunta en el chat. Somos 40 en este momento, una clase bastante interesante. Yo le voy a dar mi número telefónico por si acaso acá en el chat, 99462810. El delegado, encantado, podría estar comunicándome conmigo eh, para cualquier duda, cualquier duda que no ha quedado claro, encantado de resolverlo. Me parece que tenemos la clase el día miércoles, igual empezamos a las 8, hoy a las 8 o 8 y poco, a veces por la actividad profesional que tengo. Estamos en la hora exacta, si no hay ninguna pregunta, les deseo muy buenas noches y por favor, este curso tienen que estudiar. Muchas gracias por la atención y que tengan todos ustedes muy buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, Chao, doctor. Gracias. chao, chao.